Bien, señores, hoy miércoles estamos aquí, porque esta es una semana un poco irregular. Ustedes saben que mañana es día no laborable, día de Corpus Christi. Y el programa de hoy va a ser repetido el viernes. El doctor Castillo Pantaleón, que está supuesto a llegar en cualquier momento para compartir este programa conmigo. Y quien les habla, Armando Armentero, como ustedes saben, hace tiempo que estamos en esto. Queremos explicarles varias cosas porque últimamente han habido muchos problemas con los haitianos de nuevo. La cantidad de haitianos que ha estado viniendo, no solamente todo el mundo sabe cuál es, sino que han estado sucediendo problemas porque los haitianos, amparados en el hecho de que entran aquí como Pedro por su casa, sin ninguna clase de documentos, sin ninguna clase de identificación. Aquí nadie sabe, los haitianos, ni cómo se llaman, ni quiénes son, ni qué hacen, ni si tienen 15 años o si tienen 40 años. Entonces, es una situación completamente irregular. Es como si uno tuviese la casa abierta y dejara entrar a todo el que pasa por la calle, la puerta abierta, y entonces usted llega a su casa y no sabe qué es lo que ha pasado, que hay un número de personas que están ahí adentro, que están en su casa, usted no los ha visto nunca, usted no los conoce, no sabe cómo se llaman, y empiezan a llevarse cosas, a hacer cosas que no le corresponden, etcétera. Entonces, usted deja de ser el dueño de lo suyo. O sea, lo que la soberanía prácticamente desaparece en esa nación porque ha sido invadida por personas que sin ningún obstáculo han entrado a su país como si fuera su casa y están ahí adentro porque nadie le dice nada. Entonces ahí pueden hacer lo que quieran. Y si salen por ahí, encuentran una jovencita de 14 años que usted se la encuentra buena moza, le cae graciosa, y de hecho lo es, este caso particular, pues trata de enamorarla y de hacerse, ponerse a vivir con ella, o lo que sea. Pero esa muchacha no quiere eso, tiene 14 años. Entonces, ¿qué hace ese señor? Bueno, ese señor hace lo que hace un individuo de una cultura y completamente primitiva, que como ella y la familia no lo aceptan, al margen de que la niña tenga 14 años y él tenga 20 o lo que sea, ¿no? Pues se pone rabioso, digamos, porque esos son sus hábitos tribales, y le cae a machetazo porque ella no cede ante sus reclamos y le da pues 30 machetazos. Y por obra y gracia de Dios, esa niña sobrevive, la recogen los familiares y parientes, la atienden, y ahí está la niña. La niña está amputada por un brazo. Ahí están viendo ustedes en ese. Está grave la adolescente agredida por un haitiano. Ustedes se imaginarán que ese machete no estaba higiénico, ni esterilizado, ni nada. Entonces las heridas se infectaron. Tuvo punto de morirse. Todavía tiene infección en una de las heridas. Esa niña. Perdió los dos brazos. No uno, no, los dos brazos perdió. Sí, amputó los dos brazos. Sí. Estuvo a punto de perder una pierna también. Sí. Pero además se infectaron las infectó. heridas. Escúchenme que déjenme interrumpirme porque ya mi compañero de tertulias en este programa con ustedes ya llegó. Ustedes saben que a veces el tránsito
traiciona a uno. Y llegó 2 minutos tarde. Y llegó 2 minutos tarde. Juan Miguel Castillo Pantaleón, ustedes saben que es un individuo muy inclinado hacia las buenas obras, un individuo humanitario, que la gente lo conoce porque cuida a los animales abandonados, él y su esposa, recoge animales maltrechos, etcétera. Bueno, por ahí hay una señora que ya recogió todos los caballos que jalaban una carreta. Sí. La autora Lois. Sí, yo una vez la traje al programa. Claro, excelente persona. Sí, y pues imagínense ustedes cuando ve ese panorama de esa niña, que encima es físicamente muy graciosa, tiene su carita muy bonita, ante esa situación. Así que yo lo dejo para que sí. Juan Miguel bueno, ya como les ha ido avanzando, y es algo algo que tratamos en los programas anteriores, al menos en 2 programas anteriores, nos habíamos referido al caso de esta niña. No es que nos ha cogido con esta niña, es que, porque el caso de la niña Cielo Sena García, Armando, y en general, ustedes que están en sus casas viendo el programa, no es aislado, es que muestra un patrón cada vez más recurrente, que por lo tanto hay una doble dimensión, la particular de la niña, con toda la tragedia, el patetismo de esa situación desgarradora, de una vida joven afectada por mutilaciones tan graves que le privaron de 2 miembros, de sus 2 brazos. La niña, o sea, es que de buenas a primeras usted, imagínese tener los brazos amputados a nivel de los codos y de los antebrazos. O sea, piénselo, que usted a los 14 años, no por ninguna enfermedad, simplemente por un acto de salvajismo gratuito de un inmigrante ilegal que el gobierno de su país deja ingresar, que ninguna autoridad del país verifica que no ingrese porque no reúne las condiciones mínimas y permanezca aquí, que ninguna autoridad se encarga de verificar su identidad, ni lo registra en ningún lado, o que a lo mejor se ha ingresado al país y ha utilizado un carnet de un plan de regularización que se hizo sin control alguno, en donde el gobierno de su país, usted que es un dominicano joven, ubíquese en la condición de esta niña, el gobierno de su país se gastó 2 billones y pico de pesos, 2.200 millones de pesos, en un proceso que dotó de un carnet, atención, que el plan de regularización ese venció y sigue como quiera, eso, sin freno alguno de parte del gobierno de su país. Es de eso que estamos hablando. No es que nos cogió con esa niña, no es que nosotros estamos instrumentalizando el caso de esa niña, es que esa niña es el rostro humano de la situación trágica a la que estas políticas gubernamentales conducen, que es lo que hace el comité lo que hace en estos programas que doña Consuelo Despradel cede 1 hora a la semana de manera muy generosa para llevar estas reflexiones y estas denuncias. Entonces el caso de Cielo Sena García, esa niña de 14 años mutilada y que vimos, que estuvimos con contacto con ella hace una semana, y de todos estos grupos de dominicanos y dominicanas que se han sentido sensibilizados, están tratando de coordinar la asistencia que debió darle hace rato el Estado. Esa niña no tiene prótesis, no se sabe finalmente quién es que va a cubrir eso, porque los políticos se toman fotos con un pobre para ponérselo en campaña. Y aquí hay 700 programas, por decir un número, que no son 700, sabrá Dios la cantidad de programas asistencialistas, para decirle a los pobres que deben de votar por esa gente que utiliza e instrumentaliza de la manera más indecente la pobreza de esa gente, en un círculo de pobreza y de exclusión en el cual el principal responsable es el Estado, del cual esos funcionarios se lucran, porque es que todo eso es un círculo vicioso. Entonces esa niña es el rostro de esa tragedia que está viviendo nuestro país.
y que el gobierno, el presidente Medina, el ministro de Interior y Policía, que para lo que sirve es para estar pinchando teléfono, el señor Amarante Baré, se lo digo responsablemente, porque si usted, que es ministro de Interior, no se ocupa de eso, entonces usted va a los programas de televisión, le estamos dando seguimiento, ocúpese de ese tipo de cosas, que la Dirección General de Migración depende de esa entidad ministerial que maneja un presupuesto billonario. ¿Qué pasó con el agresor de esa niña? Huyó del lugar, un tal Jeffrey, no se sabe ni dónde está, porque es que no... Ni la cara que Ni su tiene, nombre, claro, porque utilizan un porque- carnet que falsifican, que lo advertimos aquí. Se lo dijimos al anterior ministro, a Fadul. Y el comité preparó un borrador de plan de regularización por quienes redactamos la ley de migración y el reglamento de aplicación de la ley. El plan de regularización se lo dejamos al presidente Fernández, se lo dejó sobre la mesa. Déjame decir que Porque fue así, esa es la historia de todo esto. esa ley la redactaron un grupo de juristas, entre ellos tú, en tu oficina. El reglamento sí, el reglamento se hizo en la oficina, allí estuvo Juan Manuel Rosario, y estuvo Yo Cristina estaba ahí Aguilar, de José Miguel moderador. Vázquez. O sea, la gente que Se sabemos de eso. terminó. Lo Y dejaron- se llevó. sí, no, para nada. Y se entregó en los últimos días del gobierno de Hipólito. De Leonel. Porque recuerda que todo eso empieza de la época de Hipólito. En la época de Hipólito se Lo que te se digo. logra hacer la ley de migración, posteriormente el reglamento. O sea, tenemos décadas en esto, señores. O sea, a uno se confunde a veces, porque Pero es que repitiendo la misma situación, es indolencia estatal. Pero lo escondieron durante 7 años. Ah, y sí, eso es la finalmente ley de lo migración, sacaron, sí. pero como si no lo hubieran sacado. Claro. Porque encima, uno ve en los periódicos de hoy en día que hay naciones que con todo este lío de las migraciones, que se ha puesto a la orden del día porque por todos los problemas que han pasado con los yihadistas y los países árabes y demás, ya hay muchísimas naciones en Europa que han dicho, aquí no entra un migrante más de eso. Los vamos a votar, vótennos. Y a nosotros viven diciéndonos cosas y nosotros vivimos, A la defensiva. no, y tratando de salvaguardar la existencia y la salud y todo, de los Así es. dominicanos. Entonces, eso es lo que hace el comité. El asunto es que estos grupos, pues, estaban tratando de articular una rueda de prensa para denunciar esto. El caso de esta niña es particularmente doloroso, pero atención, es visible porque ella tiene la suerte de haber sobrevivido. Es que no sobreviven nunca. Al que le dan 34 machetazos, Ay, Dios. ¿qué posibilidades hay? Una niña con heridas de esa magnitud, ¿qué posibilidades hay de que sobreviva? Casi nulas. Milagrosamente sobrevivió. En la mayoría de los casos no sobreviven. Son niñas agredidas, mujeres agredidas, ancianos agredidos. Es un patrón, además de impunidad, porque ninguna autoridad policial, nadie se ocupa de eso ni de darle seguimiento a las víctimas. Eso queda como una cuestión episódica. Entonces, han tomado el caso de la niña como un caso tipo, un ejemplo, y entonces querían hacer una rueda de prensa para denunciar. El comité fue invitado y nosotros estamos colaborando para eso. No tenemos la fecha exacta, iba a ser este martes, por inconvenientes del lugar en donde se va a realizar, pues no se tiene seguridad plena de que sea ese hotel donde se va a rentar un salón en horas de la mañana para denunciar todo esto a la prensa y mostrar el rosario de hechos similares que acontecen aquí, y mostrar fotografías y mostrar imágenes, y con el permiso de la familia, el consentimiento de la familia, mostrar esa niña ahí, su familia, porque eso hay que verlo. El drama de los niños sirios, el mundo no se fijó hasta que no apareció el cadáver de un niñito sirio ahogado En una playa. en una playa de Italia. Sí, que lo Todo el trajeron mundo las miraba olas, para sí. otro lado. No, eso hay que verlo. Eso hay que verlo y llorarlo, porque las sociedades solamente reaccionan así. Mientras tanto, cualquiera de estos personajes que pueblan este país dicen, no, ahí está el doctor Armentero y Pantaleón, son dos racistas, qué sé yo qué cosa. Porque a todo el que habla de los derechos de los dominicanos, O Lucía. resulta que le dicen xenófobo, porque los únicos que tienen derechos son los haitianos. Señores, aquí tenemos una institución estatal que tiene un presupuesto millonario, que se llama Instituto Nacional de Migración,
que ha hecho varias actividades con periodistas, óigase bien, convoca periodistas y le hace desayuno y le hace actividades en hoteles y brinda muchas cosas. Y trae gente de fuera, esas actividades cuestan miles de pesos, del dinero del pueblo dominicano, para leccionar a los periodistas que las noticias en donde haya envuelto una agresión de un haitiano contra un dominicano no se puede reseñar y que no se puede mencionar la nacionalidad de ese haitiano para no fomentar el odio racial. Es decir, que también tiene que haber una conspiración de silencio. O sea, que nos claven el cuchillo, pero además negarnos el derecho a gritar, porque tampoco se puede. Entonces así ya está bueno. El comité está organizando esa actividad oportunamente. Se dará el lugar y la fecha original. Originalmente se tenía para este martes. Hoy se iba a anunciar formalmente. Pero hubo inconvenientes con el hotel cuando se fue a pagar ahorita. Ellos te aceptan la reservación, pero no te dan firmeza hasta que tú no pagas. Cuando fuimos a pagar la reserva del salón, no que otra gente que había reservado pagó por adelantado. Eso fue ahorita. Ay, yo no sabía eso. Llegué tarde también en parte por eso. Pero sea que lo hagamos el martes 20 de junio próximo en la mañana, u otro día, anunciamos que el comité se integra a esta mesa, se llama así, que le han colocado, y es un síntoma de el nivel de sensibilidad que genera esto, el nombre de la niña. Mesa, cielo, cena, y tienen como imagen la niña, muy preciosa, con sus bracitos mutilados, con las heridas, no para explotar la desgracia de esa niña, sino para que se vea que son seres humanos de carne y hueso, que son nuestros niños, son nuestras mujeres. Esos son los que están sufriendo el impacto de estas políticas irresponsables. No hay freno en la frontera. ¿Qué ocupa mucho lugar en los periódicos? Porque fijémonos las prioridades. Mientras la frontera sigue abierta para que entre por ahí todo el haitiano que quiera, los productos dominicanos no pueden cruzar porque hay una presión del gobierno haitiano que lo único que varió fue la retórica. Ya no hay retórica antidominicana, pero la política sigue siendo la misma. Para obligar al Estado dominicano a no ejercer control sobre su territorio, cierran la entrada a los productos para producir un daño económico y sobre la base del daño económico seguir doblegando, hincando las autoridades dominicanas. Entonces, ¿qué sí tiene mucho espacio en los periódicos? Esto de hoy, porque lo que importa es... Productores avícolas dejan de vender millones hacia Haití. Exacto, es decir, lo que importa es la parte eso. económica es lo único que interesa. Claro. Sí. Y otra noticia también, este es del hoy, es la misma cosa, es decir, la niña, ese hecho trágico y otros más, ya eso no es titular de periódico. Bueno, no estamos vendiendo a Haití, porque lo que importa es eso. No importa si entran y picotean, y hacen, y atracan, y asesinan. Eso no importa. Lo importante es que ellos así compran los huevos y los pollos. Y este tema, que el medio ambiente está haciendo lo que puede, pero realmente no es suficiente, señores. Los bosques dominicanos, donde arden es en los anafes de Haití. Sí. Pero para colmo se exporta carbón dominicano, carbón vegetal, señores. Bueno, pero tú sabes que yo una vez dije aquí que, entre otras razones, Haití no tiene vegetación ni produce carbón porque acabaron con la vegetación, porque su propia vegetación no solamente lo consumieron ellos, sino que la exportaron, sí, así a Jamaica y a las Bermudas. Entonces, para que se sepa, y que no es que nos ha cogido con esa pobre niña, ustedes saben quién es Angelina Jerónimo Reynoso, que a lo mejor no ha oído ese nombre. Eso es una dominicana que el miércoles 10 de mayo, ese hace un mes, a las 6 de la tarde, en Los Mochos de Montebonito, en Padre Las Casas, la violaron e intentaron asesinarla delante de su hijita de 5 años. ¿Qué ha pasado con eso? Nada. ¿Qué pasó con el joven Fernando Medina en Vallejuelo, San Juan de la Maguana? Eso hace una semana. Lo acuchillaron también unos haitianos. ¿Qué ha pasado con eso? Nada, absolutamente. Nada. ¿Qué ha pasado con Ramón Goy?
su nombre es Ramón Martínez, en Montebonito también, o Alba Reyes, o Nelson Manuel Beliar eso es cerca Felipe, del Padre o Las Jeremías Casas. Mateo Espinal, o Cesarina la Antigua con 19 años, o Carlos José Núñez en Moca. Todos esos casos, es una ringlera de nombres, eso es parte de lo que se va a exponer en esa rueda de prensa. Con fotografía, porque a eso hay que mirarlo. Entonces nosotros estamos marchando los dominicanos, sí, la corrupción, y si trasladaron o no a la... El circo es ese. Porque la prioridad del gobierno es ver de qué manera lo que es pues, sobrevaluado, y si no alcanza el dinero, entonces unos bonos soberanos. Porque así es que están las prioridades, y el ciudadano normal, el de a pies, Ah, no, ese ese que no se va a beneficiar de la sobrevaluación de las plantas y de los contratos entregados con todo el esquema de... O sea, de eso... A esos pobres dominicanos no les importa quién van a poner de juez de la Suprema. Es que no les importa. No les afecta. es que eso te iba a Es decir, una cuestión de supervivencia porque no eso tienen no trabajo, afecta. no tienen acceso No a afecta a su a vida, la salud. Eso es lo inmediato y todo eso pasa por el problema migratorio. De eso es que habla el comité. Haití es un país que expulsa a su población de manera natural. Es un estado fallido, dejado a su suerte por la comunidad internacional. Una comunidad internacional que le exige a la República Dominicana lo que ellos no hacen. ¿Quieren oír otra noticia? Mira esta, te traje este recorte, ahorita que tú estás hablando de lo que hacen los Estados Unidos. Este salió ayer martes, en un solo periódico. Suprema de Estados Unidos Sí. endurece ley para la ciudadanía. Déjenme esa imagen fija ahí. Pero eso es lo que está haciendo todo Solamente en salió en un todas periódico, partes. en El Día salió, no ningún otro medio lo reseñó. Hace una reseña, No te felicidades. quejes que muchos hicieron sacarlo en uno. Bueno, que por decisión unánime la Corte Suprema de la Nación, de los Estados Unidos estamos hablando, derogó parte de una ley de inmigración que trataba a padres y madres de manera diferente en relación con el otorgamiento de ciudadanía norteamericana para niños nacidos fuera de Estados Unidos, pero hijos de padre o de madre norteamericano, lo que le llaman el jus sanguinis. También lo están limitando. Es que también lo están limitando. La magistrada Ruth Bader Ginsburg calificó la ley de la era de la década de los 40 como sorprendentemente anacrónica y en su opinión señala varios casos de discriminación en la que argumentó ante el máximo tribunal del país por el principio de tener unas reglas para madres, otras para padres. En un giro imprevisto, la determinación de la Corte no fue de ayuda para la persona, por cierto, hijo de dominicano, ese era un medio dominicano. José Ramón Morales Santana, residente de Nueva York, que había impugnado la ley. La Corte Suprema dijo que se debe aplicar a todos por igual con estándares más duros para lograr la ciudadanía. El fallo del tribunal afecta a una ley que aplica a niños nacidos en el extranjero de padre estadounidense y un extranjero. La ley dificulta más obtener la ciudadanía a niños de padres estadounidenses, solteros de madres que de madres estadounidenses. Ahora, el mismo nivel de dificultad. Es decir, esos países, Estados Unidos por ejemplo, pone reglas claras con respecto al otorgamiento de nacionalidad o por jus soli o por jus sanguinis. Aquí se aspira a que todo aquel que diga que no tiene papeles pueda decir válidamente, je suis dominicain. Y se le dé la Y documentación. claro, o si no, un carnet sin fecha, quédate aquí, sin llenar ni un papelito. No se sabe dónde tú vives, dónde tú vienes, en qué tú trabajas, cómo tú te vas a mantener. Y je suis dominicain. De eso es que hablamos en el comité. Eso que se le pide a República Dominicana, la comunidad internacional, no se le pide a ningún país. Aquí hay gente todavía hablando de las... No, debemos de exponer esas denuncias frente a los organismos internacionales. Son los organismos internacionales los que quieren desguazar esta isla para que nosotros absorbamos esa situación. Bueno, ¿cuál es la única frontera que todavía funciona? Más o menos, la jurídica, esa es la que hay que obligar a los gobiernos, a los funcionarios, en suma, al Estado, a ajustarse a esa legalidad. Todo eso es ilegal, ese plan de regularización es ilegal. Ese decreto de aplicación de la ley de naturalización, eso es ilegal, totalmente contrario a la Constitución. Pero ni siquiera el Tribunal Constitucional falló eso, porque es que todo el mundo anda en lo suyo. Y mire que somos los principales defensores del Tribunal Constitucional, pero es así.
Y aquí no tenemos vaca sagrada. Y cada cual debe cumplir con su deber. Nosotros el nuestro como ciudadanos. Eso es lo que somos en el comité. Armando es médico, pediatra. Yo lo que soy es abogado y profesor. Consuelo, comunicadora. Se levanta la pobrecita a las 4 de la mañana a trabajar. Cristina, José Miguel, Juan Manuel, Denis Reyes, el doctor Espinosa. O sea, ¿qué es lo que somos? Pero mucha gente que hay en esto. Sí. Y, El general Padilla, y el doctor Blanco Fernández, ciudadanos comunes y corrientes, José Miguel y Vázquez. nadie tiene intereses personales, ni anda buscando que lo pongan en ninguna comisión de nada, ni que le den dinero para nada. No. Entonces, nosotros creemos que ahora que parece ser que hay, se están queriendo enderezar algunos entuertos, ojalá se enderezaran todos. Claro. Y atiendan a esto. Esa actividad en la que todos estos casos van a ser expuestos, como les dije hace un ratito, lamentablemente no tenemos la seguridad de la fecha, pero oportunamente, y queremos que se le dé seguimiento. Estos programas se suben a la nube, están disponibles 365 días del año. Son una fuente de información o al menos de seguimiento a estos temas. El país necesita colocar siempre el tema migratorio por su situación excepcional. Es una situación excepcional, una isla compartida por dos naciones, una de las cuales es un estado fallido, es la más pobre del continente. Sumada a las dos poblaciones, tenemos más densidad poblacional que las más pobladas del mundo, con la mitad de la isla, el 40% de la isla, sin posibilidad de subsistencia, ya que están agotados todos los recursos medioambientales. Eso es una situación, eso no se parece a nada. Es que las personas no entienden, por ejemplo, que Haití tiene 350 habitantes por kilómetro cuadrado, un país cuya tierra está desolada, donde prácticamente no se cultiva ni se produce nada. Y te dirán, bueno, pero el que no está acostumbrado a manejar esa cifra, y 350 por kilómetro cuadrado es mucho. Bueno, en Canadá hay 6. Claro. Y en Francia, muy poblado, hay 78. Y en los Estados Unidos ahí también no llegan a 100 ni mucho menos, andan por los 70. Y allá hay 350. Así es. Sin embargo, nosotros también tenemos una población bastante abundante. Nosotros andamos alrededor de 200. Y que, bueno, pues vamos a mezclarlo todo. Armando, ¿qué te parece si vamos a una pausa comercial una para cumplir pausa con los compromisos de los anunciantes de Doña Consuelo? Para que las personas piensen en lo que hemos dicho y cuando regresemos, decimos algo más. No se vayan y para que volvemos a pasen unos este minutos. fin de semana largo pensando en que la República Dominicana es el único país que tenemos para nosotros. No hay más. Después somos extranjeros en todas partes. Adelante con el programa. Antes de la pausa o durante la pausa, estábamos conversando, Armando y yo, vamos a extender la explicación jurídica para que se entienda. ¿Qué fue lo que decidió el Tribunal norteamericano con respecto a la transmisión del derecho a la ciudadanía norteamericana por jus sanguinis? Sentencia que ha dado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, decidiendo un caso que estaba pendiente de un recurso, acerca de cuál es la interpretación apropiada de la ley que establece distinciones entre padre o madre soltero que tiene un hijo con un compañero o compañera no norteamericano y que el niño nazca en el extranjero, es decir, la transmisión por jus sanguinis de la nacionalidad al hijo nacido en el extranjero de un ciudadano norteamericano. La ley establece, de acuerdo a la información, una distinción entre hombre o mujer. Si es un norteamericano soltero que tiene un hijo en el extranjero, para poder transmitir
la nacionalidad, el padre tiene que haber vivido, el padre norteamericano tiene que haber vivido en territorio norteamericano por al menos 5 años. Aunque sea norteamericano, tiene que haber vivido en territorio norteamericano durante al menos 5 años. Y si es una madre, si es la madre, la norteamericana, y tiene un hijo con un extranjero, y en el extranjero, ella sola no le transmite el derecho de nacionalidad, al menos que ella haya residido en territorio de su nacionalidad norteamericana durante al menos un año. Es decir, hay un plazo de 5 años para uno y 1 para el otro. Este caso que decidió la Corte Suprema era la situación de un dominicano cuyo padre es un norteamericano que había embarazado a su mamá. Él nació en República Dominicana y se fue a los Estados Unidos de Norteamérica a los 13 años de edad. Allá reclamó la ciudadanía norteamericana, pero como la ley establece esa distinción de que su padre no tenía 5 años, no había residido, aunque era norteamericano, 5 años continuos en los Estados Unidos, él no le correspondía la nacionalidad norteamericana por jus sanguinis. ¿Entendiste ya cuál es la situación? Y él dijo, hay una discriminación, la ley es discriminatoria, hay que derogarla, y eso fue el tema que se planteó ante el tribunal, porque debe haber igualdad en tratamiento entre hombres y mujeres. Si a uno tú le pones 1 año y al otro 5, él quería beneficiarse del plazo más corto de la madre, que no le tocaba porque quien era norteamericano no era la madre, sino el padre. Él decía, me corresponde por igualdad de tratamiento de ley el del año porque mi papá norteamericano sí llegó a vivir 1 año completo en el territorio norteamericano. Entonces la interpretación que le dio el tribunal norteamericano es, sí es verdad igualdad, pero igualdad más restrictiva. Por lo tanto, la ley no debe operar en base a 1 y 5, sino 5 los dos. Usted no es ningún americano, nada. Es decir, la línea de interpretación es restrictiva a la concesión de la nacionalidad, incluso por jus sanguinis. La jurisprudencia norteamericana se ha ido en esa dirección. Así es que operan esos países desarrollados. Lo que ellos exigen en términos de derechos humanos no se aplica en ninguna parte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa que dice que nosotros violamos los derechos de los haitianos por no regalarle la nacionalidad dominicana a los hijos de estos haitianos en condición migratoria ilegal, que es una restricción que está en las constituciones de manera continua desde el año 1929, porque son personas en tránsito, no tienen residencia, y es tránsito porque se considera transitoria en tanto que la concesión de la residencia, que es por tiempo indeterminado, es una facultad de la autoridad, no es una cuestión de facto. El término residencia, en términos legales, la palabra, tiene un contenido jurídico, es una actuación administrativa del Estado que le autoriza a usted a residir. Residencia no es de que casa o apartamento, no, una residencia para referirse a las casas. No, eso es un término jurídico con un contenido. Bueno, ellos interpretan sus leyes así. Esa Comisión Interamericana que dice eso, atención, el gobierno norteamericano no las reconoce, no les reconoce capacidad ni competencia para evaluar si hay derechos humanos violados o no por las políticas de nacionalidad norteamericana, pero esa entidad, que es financiada fundamentalmente por el gobierno norteamericano, nos aplica un librito que no le aplican a nadie en el mundo. Bueno, pues será que se encuentran que nosotros somos más feos que los demás. Pero déjame decirte algo. Como tú eres experto en esas cuestiones de nacionalidad, te voy a dar una situación que a mí me llamó mucho la atención en su momento. Yo era el que dirigía el servicio de recién nacido en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde nacen 22,000 niños al año. Son muchos niños en cualquier parte del mundo. Claro. Bueno, en esa época vino a trabajar conmigo un médico norteamericano, doctor Trump, del Cuerpo de Paz, y se quedó asombrado con el trabajo que se hacía ahí y quería ser pediatra. Él era médico general, no iba a hacer una especialidad, y me pidió quedarse ahí. Entonces estuvo bastante tiempo ahí conmigo aprendiendo y se daba esta situación. De vez en cuando venían unos barcos de guerra norteamericanos, se parqueaban ahí afuera, se bajaban toda esa gente, se iban por ahí a pasear y eventualmente se iban. Pero yo observé, porque era muy notorio, que 9 meses después de que se hubiesen ido esos barcos, siempre nacía en la maternidad
a los 9 meses, 4, 5, 6 niños, blancos, rubios, con los ojos azules, muchos de ellos. Eran obviamente hijos de marineros. De esos marineros y tripulantes. Yo le hice la observación a ese médico norteamericano y él le llamó mucho la atención. Pero, al principio, ¿pero cómo va a ser? Dijo. Y efectivamente, él tomó nota de él y lo comprobó. Cuando nacían esos niños a los 9 meses, los 4 o 5, él se esmeraba en cuidarlos más que a los otros. Parece que se sentía como que eran norteamericanos. Entonces, en una situación así, esos niños no tienen ningún derecho nunca. Porque cada país, Armando, Lo que te digo. y en general ustedes que sintonizan el programa, las opiniones que uno da aquí tienen sustento en el dominio de técnico de una materia muy especializada. El derecho de la nacionalidad es una materia especializada. Atención, que para que se entienda dentro del pensum jurídico de la carrera de Derecho, corresponde al derecho internacional privado, porque resulta que el Estado y la capacidad están determinados por la ley nacional. Es decir, por ejemplo, si en República Dominicana ser mayor de edad es a los 18 años, para el dominicano opera el acceso a la condición de plenitud de ejercicio de los derechos con esa edad de 18. Pero si una persona que proviene de un país en donde la mayoría de edad se empieza a considerar a partir de los 21, significa que si un dominicano de 18 años de edad llega a ese país, no pasa a ser incapaz, no pasa a convertirse, a retrotraerse a la condición de niño o de menor de edad, porque en ese país se da 21 y él tiene 18. ¿Por qué? Porque el estado y capacidad de ese dominicano está fijado por su ley nacional. A eso le llaman en derecho el estatuto personal, y la disciplina que estudia eso es el derecho internacional privado, porque el derecho internacional privado precisamente lo que aborda son los temas que tienen que ver con derecho privado y el derecho civil entre ellos, y el estado de capacidad tiene que ver con la capacidad civil. Eso se estudia, y es una materia que se estudia poco y mal en las universidades, y por eso hay tanta ignorancia y tanto desconocimiento entre muchísima gente, pero además incluso hasta entre abogados, que unos se burla un poquito diciendo, es que no estudiaron eso, o el día que lo estudiaron era de noche y se le fue la luz. Esa es la explicación. O sea, lo digo también con un poquito de gracejo, porque yo soy profesor universitario, y mi especialidad doctoral es Derechos Fundamentales, pero específicamente sobre Derecho a la Nacionalidad. Ese libro que se ganó un premio nacional es un libro gordísimo, es solamente sobre eso. Entonces, entendamos esas reglas, entendamos que República Dominicana tiene una situación que está siendo desbordada, y le vamos a desear a todos ustedes que tengan un fin de semana largo, muy tranquilo, muy feliz, pero sin dejar de pensar en estas cosas. Ya obviamente doña Consuelo de Pradel, en su horario acostumbrado, estará con ustedes y ya le informaremos oportunamente cuándo va a ser esta actividad en la que el comité va a denunciar todas estas situaciones tan penosas. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y que tengan un feliz, largo fin de semana, que no se accidenten en la carretera, que anden con cuidado y recuerden que todavía hay mucho por hacer aquí en República Dominicana.